Buenas noches, profesora Aleida y compañeros. El día de hoy mi grupo va a estar desarrollando el módulo número 1 que tiene como título Geografía Urbana, Conceptos, Antecedentes y Teoría. El grupo está conformado por la compañera Tatiana Ortega, Geraldine Mendoza, Esther Barguandí, Alma Peña, Sandra Córdoba y mi persona Anelis Rodríguez. ¿Qué es geografía urbana? Es una rama de la geografía que se interesa por la estructura de las ciudades, su distribución, clasificación, funciones y por proceso mismo de urbanización, desde que se produjo en el mundo la llamada revolución urbana. La geografía urbana es una de las ramas más influyentes en la actualidad de la geografía humana. Tiene la intención de introducirnos el conocimiento y comprensión de las comunidades urbanas, privilegiado el enfoque geográfico de modo que sea el enfoque ubicar y los elementos que componen, tanto de carácter físico como humano. La geografía urbana se relaciona con los aspectos espaciales de desarrollo urbano, por lo tanto analiza las ciudades, su localización, sus características, su crecimiento, las relaciones con otras ciudades y con el entorno rural. Además, se interesa por los fenómenos del interior de la ciudad, los patrones de uso de suelo, dinámicas sociales, patrones de circulación, patrones de crecimiento cultural y social, así como las ciudades que intercambian entre el medio ambiente y social. Paisaje urbano. Se entiende como espacio urbano al espacio interior de las ciudades, o sea, el espacio estructurado, organizado y habitado que componen los centros que predominan el sector económico secundario y el terciario. Entre las principales características del paisaje urbano se encuentra la densidad de la población. Puedo mencionar la ciudad de Nueva York. Esta cuenta con una densidad de 10.756 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento de la población, a pesar del aumento del número de habitantes, el incremento no es sinónimo de evolución. Existe asentamiento como poblaciones de constante aumento, pero las condiciones físicas se encuentran peligrosas para la vida. La infraestructura abarca las carreteras, las edificaciones de las viviendas, obras de ingeniería, entre otros. Entre mayor sea el desarrollo de la infraestructura en un paisaje urbano, mejor es una condición de vida para los habitantes. También puedo mencionar el crecimiento de la población de Nueva York. Tiene un crecimiento de 18 millones 896.009 habitantes. La actividad humana consiste en la producción económica de los 5 sectores, como mencionado, primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario, que presenta como la clave para la producción urbana. Estas actividades son manejadas por la política del Estado. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es un espacio de gran densidad de población que se caracteriza por ser un centro de producción económica y consumo. Se desarrollan diferentes actividades sociales y culturales. Los elementos que definen una ciudad son elementos físicos, como mencionaba las edificaciones de los edificios, carreteras y demás. Lo social, la gran cantidad de población, las actividades económicas de los sectores económicos, primario, secundario, antecedentes. A partir de la revolución industrial, las ciudades se han convertido en el foco de atención privilegiado
de las preocupaciones de los gobiernos y de los estudiosos de la sociedad. Pero lo más remarcable del crecimiento urbano se puede sintetizar en el hecho al principio del siglo XX. Había 10 aglomeraciones de 5 millones de habitantes en el año 2000. Ya había 33 ciudades con aglomeraciones de 5 millones de población. 15 que pasaron los 8.000 millones, mientras que en los países desarrollados el crecimiento ha llegado a un desarrollo urbano mayor. En África también había, en el año 2000 ya había 9 ciudades, más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿por qué es tan importante lo urbano? Porque actualmente gran parte de la población se concentra en la urbe o en las ciudades, ya que la revolución industrial se vio de que las personas migraron del campo a la ciudad. Entonces, muchas personas migran a las ciudades para una mejor calidad de vida. Yo le voy a estar hablando un poco de lo que es la teoría de los lugares centrales y la teoría de la atracción. Ok, la teoría de los lugares centrales es una teoría geográfica deductiva desarrollada por el geógrafo alemán Walter Christaller y que se convertiría en una de las teorías esenciales de la nueva geografía cuantitativa. Esta teoría de los lugares centrales se caracteriza más que todo por estudiar la distribución espacial de las ciudades o lugares centrales. En particular, el surgimiento de jerarquía de ciudades con diferentes tamaños, las cuales se producen por la interacción de las diferentes jerarquías de servicios que produce cada lugar central. Esta teoría cuenta con 3 principios de acomodamiento de los lugares centrales. Y son estos principios los que definen la formación de asentamiento en los lugares centrales. Como número 1 es el principio de mercado. Este abarca las relaciones o conexiones que pueden existir entre los lugares centrales de diferente nivel jerárquico. El segundo es el principio de tráfico. Tiene en cuenta más las vías de conexiones, las vías o conexiones de tráfico que pueden existir en la realidad en los lugares centrales. Y tercero sería el principio administrativo, que considera los límites territoriales que tienen los distritos o ciudades. La teoría de la atracción. Esta teoría de la atracción es la que designa a la vez el atractivo y la atracción, haciendo referencia a poblaciones, profesiones e implantaciones. Con el tiempo se ha convertido en una preocupación importante, en especial para la colectividad territoriales, en términos de imagen, de reputación y de economía. Este tema se ha convertido en un asunto de primordial importancia para las políticas de ordenamiento territorial. En esta teoría de la atracción se incluyen la capitalización bursátil, los festivales, el turismo, el dinamismo económico, la inversión extranjera directa, la evolución demográfica, los servicios, las instalaciones, el equipamiento, la meteorología. Todo esto buscando sensibilizar y mejorar la comunicación con el fin de aumentar la atractividad de dicho territorio. Muchas gracias. Modelo de las zonas concéntricas. También es conocida como modelo de Butler o modelo CDD.
dispositivo de carga acoplada. Es uno de los primeros modelos teóricos para explicar la estructura social urbana. Fue creada por el sociólogo Ernest Burger en 1925. Este modelo está basado por Burger en la aplicación en Chicago. Fue el primero en darle aplicación de la distribución de los grupos sociales dentro de las áreas urbanas. Este modelo de anillo concéntrico representa el uso del suelo urbano de anillos concéntricos. El distrito central de negocios estaba en el medio de modelo de la ciudad. Se expandió en los anillos con diferentes usos del suelo. Efectivamente es una versión urbana de modelo regional del uso del suelo de von Tocqueville, desarrollada de un siglo antes. Influyó en el desarrollo posterior del modelo sectorial de Homer Hoyt en 1939. El modelo de núcleos múltiples de Harry y Upmas en 1945. Burger distingue a las siguientes zonas. 1. El centro de negocios CBD. Es el centro financiero, comercial y social de la ciudad, en el cual convergen la vía de los flujos de la circulación de los sistemas de transporte. 2. La área comercial de la transición. Encontramos diferentes usos de suelos comerciales, almacenes, industrias livianas y áreas residencial degradadas socialmente. 3. La área residencial de clase baja, donde se concentra el grupo de población marginal. 4. La residencial de las clases medias, habitada por una población solamente estable y compuesta por obreros, empleados de comercio o industria. 5. La área residencial de clases altas, ocupa por familias de clases acomodadas que habitan en vivienda uniforme o departamentos de gran calidad. 6. La área suburbana. Es una zona dormitorio, pues la mayoría de sus habitantes trabaja en los centros. 7. La área constituida por las tierras de labor de lo que rodea de la ciudad, que se extiende hasta donde llega la influencia de las funciones urbanas. Tendencias actuales. En la actualidad, la geografía tiene dos grandes tendencias: la geografía física y la social. La geografía física es una geografía cuantitativa, como los sistemas de información geográfica, por el medio de las herramientas nuevas que se pueden manejar en el espacio geográfico, es decir, el manejo de los recursos, las personas, dinero, mercancías, etc. La social es el manejo de nuevos rasgos geográficos con la geografía social o humana. Se habla de los espacios de la capital, deteriorización y la reeditorialización, coordenada de la época, etc. Buenas noches, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Esther Baguandín y le voy a dar la charla del método de investigación geográfica urbana, planificación, urbanización y sus conceptos. En los inicios de la geografía urbana, las principales técnicas eran la observación, clasificación y realización de mapas detallados. En la era del análisis espacial, estos mapas conservaban todavía su importancia, pero fueron usados como inspiración de obtención de hipótesis. Durante este periodo y de forma creciente se implementaron técnicas conductivas en las que se crearon las encuestas y los cuestionarios. En la geografía urbana contemporánea, el amplio abanico empleado refleja las disciplinas con que se encontraban la mayoría de los estudiantes urbanos. Entre estos métodos se destacaron el texto, el uso de estadísticas, la entrevista, la investigación participativa,
para los análisis cualitativos y cuantitativos. Estos se emplean para temas como la creación de suburbios, industrias, privatización de servicios municipales y estudios raciales o de género. En la actualidad se usan los análisis de datos urbanos mediante ordenador como los sistemas de información geográfica para la ubicación de supermercados y presentación de mejoras de servicios sanitarios. Planificación. La planificación, como podemos observar aquí, es la escala o nivel dentro de la planificación en general, o sea, que se dedica al estudio principalmente de la ciudad. La planificación se dedica al estudio de la ciudad. ¿Qué es el nivel? ¿Qué es el nivel de la planificación? Escala o nivel de la planificación es el espacio geográfico donde vamos a trabajar en determinado momento en la nación o en el espacio que podamos utilizar. Es el espacio geográfico que vayamos a utilizar en el momento. Por otra parte, es conveniente además señalar la existencia de planes multinacionales, especialmente cuando se trata de regiones o fronterizas o aprovechamientos múltiples de cuencas hídricas comunes. Al igual, en el caso anterior, el plan deberá contener la definición de políticas localizadas en la región, como así también las regiones programadas entre la región y el resto de los espacios niveles territoriales. Obviamente, en razón de la organización federal del país, no obstante, como se señaló, este concepto ha sido en momentos de ponerse en vigencia sistemas de planificación. Finalmente, corresponde realizar a este nivel de planificación convenientes de segregación que puedan presentarse en función de diferenciaciones existentes entre los diferentes fenómenos, aglomeraciones urbanas. Puede entenderse aquel proceso que está orientado a considerar núcleo urbano como una unidad histórica en un crecimiento y desarrollo. A continuación, voy a dar la información del urbanismo. El término urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se planea, se planifica y se organiza una ciudad. Disciplina que se ocupa al planeamiento y organización de una ciudad con el fin de ofrecerle a sus habitantes una buena calidad de vida. El urbanismo estudia las ciudades, considera el tipo y la cantidad de población de las demandas que ostentan sus habitantes de acuerdo a su uso, costumbres, en lo que diversos sectores necesitan, como la industria, la residencia, el comercio, la creación de servicios y de vías de comunicación. En este último punto debemos decir que cuando las ciudades aumentan su afluencia de habitantes, es indispensable pensar en hacer cambios porque por supuesto que la infraestructura original está pensada para menor cantidad de personas. El urbanismo o la urbanidad sirven tanto desde el principio o desde el momento en que una unidad está fundada, como así también a lo largo de su historia. Cuando hay cambios o mejoras, innovaciones a los espacios deben ser llevados a cabo. En otras palabras, cualquier modificación que se le pretenda realizar a la ciudad supone consideraciones bien claras y seguras. Por otra parte, el urbanismo es una disciplina que se encuentra en estrecha relación en otras ciencias como la arquitectura, la ingeniería, la sociología y la geografía y la historia. Porque para planear una ciudad que funcione, responda a las necesidades de los habitantes, es importante disponer conocimientos sobre la construcción,
la demanda de las personas, las técnicas de resultados o no, o para evitarlas o renovarlas, y tener en cuenta características como el clima y el dinero en el cual se cuenta para poder ejercer una obra. Considera que la historia del urbanismo surge como tal con las funciones o ciudades a mano de los romanos durante la época del imperio. Esto es así ya que los romanos tomaron un modelo de la ciudad y luego se inspiraron en otras regiones conquistadas. Recomendaciones en el latín, término de una ciudad, que significa en la actualidad el urbanismo. Muchas veces la marcha y contramarcha en los urbanistas puede hacer que una ciudad cambie de manera significativa su perfil de acuerdo a las teorías más modernas, mientras que en otros casos el urbanismo se ocupa principalmente de conservar aquellos edificios o construcciones más antiguos, erigidos todo a su alrededor, guiado por esta regla. A continuación, los conceptos de planificación y de urbanización. La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener mejores resultados con los recursos disponibles en plazas o etapas. Define objetivos y metas diseñados a estrategias para alcanzarlos y establecer sus periodos. En el sector privado de la economía, la planificación también juega un rol de primer orden, de manera que no hay actividad alguna que realice el hombre que no sea de importancia planificar. La planificación busca evitar los errores del pasado, desechar modelos y visiones que ya se vuelven problema de la gente, ubicarse a las tendencias mundiales que apuntan al desarrollo, armonizar las fuerzas públicas y privadas y darle variabilidad a la iniciativa. La planificación es muy importante en todos los sectores de la gestión pública. Sin embargo, en cuanto al desarrollo urbano se refiere, en planificación particularmente pertinente, amplían dos leyes muy especiales, las cuales crean un sistema de planes, todo lo cual hace planificar en el área de desarrollo urbano. El concepto de urbanismo. El urbanismo está ligado con la concepción territorial de las ciudades sin imponer el tamaño de estas. Se entiende por urbanismo a la manera en que se planifica, determina los espacios físicamente de una ciudad. Muchas gracias. Voy a dar una pequeña conclusión de la planificación y el urbanismo. La planificación se encarga del espacio geográfico en que vamos a elaborar o trabajar. Y el urbanismo es la que le hace las mejoras al área. Conclusión de la planificación y el urbanismo. La planificación se encarga del espacio geográfico en que vamos a elaborar o trabajar. Y el urbanismo es la que le hace las mejoras al área de la planificación. En cuanto a todo lo que es decoración, a que el ser humano se sienta agradable en el lugar donde lo habita, a todo lo que se encarga de mejora es el urbanismo. Todo lo que es la mejora a la planificación se encarga. Muchas gracias, profesora, por la atención brindada en mi charla en el día de hoy. Como siguiente punto, ¿qué es un tejido urbano? El tejido urbano es la forma de un área o una ciudad que resulta de manera como están dispuestas entre sí los espacios públicos y las formas construidas. Este tejido está compuesto de dos elementos: textura y trama. Textura urbana. Denominamos textura urbana a la variación de las alturas, tamaño, masa y densidad de las edificaciones y su respuesta al borde urbano. El entramado urbano es la forma de ordenarse y agruparse que tienen los edificios dentro de una ciudad. Puede ser tanto en espacios abiertos como en espacios angostos.
Como mencioné anteriormente, el entramado se puede dar tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. El entramado cerrado, los edificios se sitúan uno al lado de otro, de forma continua, dando lugar a una edificación compacta en la que las casas se agrupan buscando el máximo aprovechamiento de sus espacios. En cambio, el entramado de espacios abiertos, los edificios se disponen de manera aislada, dejando grandes espacios libres entre ellos. Cada ciudad se construyó según una traza principal para atender y dar sitio concreto a cada una de las actividades que llevaban a cabo sus habitantes. Por ejemplo, en las arterias principales se ubicaban los edificios de gobiernos y después edificios para los gobernantes, para la población en general, como templos, almacenes y muchos más. Más apartado de ese centro se ubicaban hogares de los ciudadanos. Y en la periferia se instalaron las granjas y otros espacios de producción dedicados a alimentos, cultivos, textiles, materiales para la construcción, madera y muchos más. También establecieron senderos para la comunicación entre ciudades para el intercambio de bienes. Existe mucha variedad de tramas, algunas más complejas que otras. Cada una de ellas depende de características geográficas, culturales, económicas ya mencionadas. Existe lo que es la trama urbana densa, formada por calles estrechas. Es propia de ciudades que tienen casco antiguo por murallas. También existe lo que es la trama cuadrícula. Presenta forma de dámero, o sea, forma de tablero de juego. Las calles se cortan perpendicularmente en ángulos rectos. Es la forma de trama urbana más utilizada en la historia para construir una ciudad nueva en un sitio llano o también para agrandar una ciudad ya existente. Trama radical, utilizado cuando se organiza la ciudad en torno a un punto central. Las calles se disponen en forma de círculos. La ciudad se ordena a partir del punto central, desde donde se proyectan las calles, que comunican el centro de la ciudad con la periferia. Trama lineal. Se dispone en forma alargada de ambos lados de una vía principal, como se ve aquí en la imagen. Para terminar, los componentes del tejido urbano. Los componentes vienen siendo lo que son las plazas, las parcelas, la manzana, los monumentos, las edificaciones y las calles. Muchas gracias. Concepto de planos. Son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Son mayores a las que se presentan normalmente en planos arquitectónicos. Un plano se puede diferenciar de un mapa porque para elaborarlos es necesario realizar una proyección. Entre los tipos de planos podemos encontrar los planos ortogonal, en cuadrícula, en equirrectangular o en dameros. Es aquel que se predominan las líneas rectas en el trazado de las calles y se acortan perpendicularmente formando cuadrículas con una sensación de orden. Características de la ortogonal. Representan grandes ventajas de fácil parcelamiento, posibilidades de expansión regular. Pero en el mundo de hoy tienen otras desventajas y una de esas es el tráfico de vehículos. Los planos lineales es un tipo de diseño urbano de forma alargada, generalmente como consecuencia de la disposición a lo largo de una vía de comunicación. Se caracteriza por una forma alargada, desarrollándose a partir de una calle central o avenida de mayor tamaño que discurre a través de los cascos urbanos articulando la localidad. Los planos irregulares o desordenados es un tipo de diseño urbano de aspecto anárquico y sin forma definida.
Los planos irregulares se caracterizan porque no responden de una forma geométrica definida, sino que están formados por un complejo centromado de calles estrechas y cortas, de trazados irregulares y de callejones sin salida. Los planos radioconcéntricos es un tipo de diseño urbano que se caracteriza por tener avenidas de circunvalación concéntricas y calles o avenidas radiales. También se le permite una circulación fácil entre el centro y la periferia, aunque la visibilidad en los cruces de las calles es muy reducida y puede extenderse de un tipo plano a cualquiera de tipo de topografía.